bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. Hoy continuamos con el capítulo 2 de Grandes Esperanzas. Mi hermana, la señora Joe Gargery, tenía 20 años más que yo y había logrado gran reputación consigo misma y con los vecinos por haberme criado a mano. Como en aquel tiempo tenía que averiguar yo solo el significado de esta expresión, y por otra parte me constaba que ella tenía una mano dura y pesada, así como la costumbre de dejarla caer sobre su marido y sobre mí, supuse que tanto Joe Gargery como yo habíamos sido criados a mano. Mi hermana no hubiera podido decirse hermosa, y yo tenía la vaga impresión de que, muy probablemente, debió de obligar a Joe Gargery a casarse con ella, también a mano. Joe era guapo. A ambos lados de su suave rostro se veían algunos rizos de cabello dorado, y sus ojos tenían un tono azul tan indeciso que parecían haberse mezclado en parte con el blanco de los mismos. Era hombre suave, bondadoso, de buen genio, simpático, atolondrado y muy buena persona, una especie de Hércules, tanto por lo que respecta a su fuerza como a su debilidad. Mi hermana, la señora Joe, tenía el cabello y los ojos negros y el cutis tan rojizo, que muchas veces yo mismo me preguntaba si se lavaría con un rallador en vez de con jabón. Era alta y casi siempre llevaba un delantal vasto, atado por detrás con 2 cintas y provisto por delante de un peto inexpugnable, pues estaba lleno de alfileres y de agujas. Se envanecía mucho de llevar tal delantal, y ello constituía uno de los reproches que dirigía a Joe, a pesar de cuyo envanecimiento yo no veía la razón de que lo llevara. La forja de Joe estaba inmediata a nuestra casa, que era de madera, así como la mayoría de las viviendas de aquella región en aquel tiempo. Cuando iba a casa desde el cementerio, la forja estaba cerrada y Joe sentado solo en la cocina. Como él y yo éramos compañeros de sufrimientos y nos hacíamos las confidencias propias de nuestro caso, Joe se dispuso a hacerme una en el momento en que levanté el picaporte de la puerta y me asomé, viéndole frente a ella y junto al rincón de la chimenea. Te advierto, Pip, que la señora Joe ha salido una docena de veces en tu busca, y ahora acaba de salir otra vez para completar la docena de fraile. ¿Está fuera? Sí, Pip, replicó Joe, y lo peor es que ha salido llevándose a Tickler. Al oír este detalle desagradabilísimo, empecé a retorcer el único botón de mi chaleco, y muy deprimido miré el fuego. Tickler era un bastón, ya pulimentado por los choques sufridos contra mi armazón. Se ha emborrachado, dijo Joe, y levantándose, agarró a Tickler y salió. Esto es lo que ha hecho, añadió removiendo con un hierro al fuego por entre la reja y mirando las brasas, y así salió Pip. ¿Hace mucho rato, Joe? Yo le trataba siempre como si fuese un niño muy crecido, desde luego, no como a un igual. Pues mira, dijo Joe consultando el reloj holandés, hace cosa de 20 minutos, Pip, pero ahora vuelve. Escóndete detrás de la puerta, muchacho, y cúbrete con la toalla. Seguí el consejo. Mi hermana, la señora Joe, abriendo por completo la puerta de un empujón, encontró un obstáculo tras ella, lo cual le hizo adivinar enseguida la causa, y por eso se valió de Tickler para realizar una investigación. Terminó arrojándome a Joe. Es de advertir que yo muchas veces servía de proyectil matrimonial, y el herrero, satisfecho de apoderarse de mí, fuese como fuese, me escondió en la chimenea y me protegió con su enorme pierna. ¿Dónde has estado, mico asqueroso?, preguntó la señora Joe dando una patada. Dime inmediatamente qué has estado haciendo. No sabes el susto y las molestias que me has ocasionado. Si no hablas enseguida, lo voy a sacar de ese rincón y de nada te valdría que, en vez de uno, hubiese ahí 50 Pips y los protegieran 500 Gargerys. He estado en el cementerio, dije, desde mi refugio, llorando y frotándome el cuerpo. ¿En el cementerio?, repitió mi hermana. Como si no te hubiera avisado, desde hace mucho tiempo, de que no vayas allí a pasar el rato. ¿Sabes quién te ha criado a mano?
Tú, dije. ¿Y por qué lo hice? Me gustaría saberlo, exclamó mi hermana. Lo ignoro, gemí. ¿Lo ignoras? Te aseguro que no volvería a hacerlo. Estoy persuadida de ello. Sin mentir, puedo decir que desde que naciste, nunca me he quitado este delantal. Ya es bastante desgracia la mía el ser mujer de un herrero y de un herrero como Gargery, sin ser tampoco tu madre. Mis pensamientos tomaron otra dirección mientras miraba desconsolado el fuego. En aquel momento me pareció ver ante los vengadores carbones que no tenía más remedio que cometer un robo en aquella casa para llevar al refugio de los marjales, al que tenía un hierro en la pierna, y por temor a aquel joven misterioso, una lima y algunos alimentos. «Ah», exclamó la señora, Joe dejando a Tickler en su rincón. «De modo que en el cementerio podéis hablar de él, vosotros dos». Uno de nosotros por lo menos no había pronunciado tal palabra. Cualquier día me llevaréis al cementerio entre los dos, y cuando esto ocurra, bonita pareja haréis. Y se dedicó a preparar los cachivaches del té, en tanto que Joe me miraba por encima de su pierna como si mentalmente se imaginara y calculara la pareja que haríamos los dos en las dolorosas circunstancias previstas por mi hermana. Después de eso, se acarició la patilla y los rubios rizos del lado derecho de su cara, en tanto que observaba a la señora Joe con sus azules ojos como solía hacer en los momentos tempestuosos. Mi hermana tenía un modo agresivo e invariable de cortar nuestro pan con manteca. Primero, con su mano izquierda, agarraba con fuerza el pan y lo apoyaba en su peto, por lo que algunas veces se clavaba en aquel un alfiler o una aguja que más tarde iban a parar a nuestras bocas. Luego tomaba un poco de manteca, nunca mucha, por medio de un cuchillo y la extendía de la rebanada de pan con movimientos propios de un farmacéutico, como si hubiera un emplasto, usando ambos lados del cuchillo, con la mayor destreza y arreglando y moldeando la manteca junto a la corteza. Hecho esto, daba con el cuchillo un golpe final en el extremo del emplasto, y cortaba la rebanada muy gruesa, pero antes de separarla por completo del pan, la partía por la mitad, dando una parte a Joe y la otra a mí. En aquella ocasión, a pesar de que yo tenía mucha hambre, no me atrevía a comer mi parte de pan con manteca. Comprendí que debía reservar algo para mi terrible desconocido y para su aliado, aquel joven aún más terrible que él. Me constaba la buena administración casera de la señora Joe, y de antemano sabía que mis pesquisas rateriles no encontrarían en la despensa nada que valiera la pena. Por consiguiente, resolví guardarme aquel pedazo de pan con manteca en una de las perneras de mi pantalón. Advertí que era horroroso el esfuerzo de resolución necesario para realizar mi cometido. Era como si me hubiese propuesto saltar desde lo alto de una casa elevada, o hundirme en una gran masa de agua, y Joe, que naturalmente no sabía una palabra de mis propósitos, contribuyó a dificultarlos más todavía. En nuestra franca masonería ya mencionada, de compañeros de penas y fatigas, y en su bondadosa amistad hacia mí, había la costumbre seguida todas las noches de comparar nuestro modo respectivo de comernos el pan con manteca, exhibiéndolos de vez en cuando y en silencio a la admiración mutua, lo cual nos estimulaba para realizar nuevos esfuerzos. Aquella noche Joe me invitó varias veces, mostrándome repetidamente su pedazo de pan, que disminuía con la mayor rapidez a que tomase parte en nuestra acostumbrada y amistosa competencia. Pero cada vez me encontró con mi amarilla taza de té sobre la rodilla y el pan con manteca entero en la otra. Por fin, ya desesperado, comprendí que debía realizar lo que me proponía y que tenía que hacerlo del modo más difícil, atendidas las circunstancias. Me aproveché del momento en que Joe acababa de mirarme y deslicé el pedazo de pan con manteca por la pernera de mi pantalón. Sin duda, Joe estaba intranquilo por lo que se figuró ser mi falta de apetito, y mordió pensativo su pedazo de pan, que en apariencia no se comía a gusto. Lo revolvió en la boca mucho más de lo que tenía por costumbre, entreteniéndose largo rato,
y por fin se lo tragó como si fuese una píldora. Se disponía a morder nuevamente el pedazo de pan y acababa de ladear la cabeza para hacerlo, cuando me sorprendió su mirada y vio que había desaparecido mi pan con manteca. La extrañeza y la consternación que obligaron a Joe a detenerse y la mirada que me dirigió eran demasiado extraordinarias para que escaparan a la observación de mi hermana. —¿Qué ocurre? —preguntó con cierta elegancia mientras dejaba su taza. —Oye —murmuró Joe mirándome y meneando la cabeza con aire de censura—, oye, Pip, te va a hacer daño. No es posible que hayas mascado el pan. —¿Qué ocurre ahora? —repitió mi hermana, con voz más seca que antes. —Si puedes devolverlo, Pip, hazlo —dijo Joe asustado. La limpieza y la buena educación valen mucho, pero en resumidas cuentas vale más la salud. Mientras tanto, mi hermana, que se había encolerizado ya, se dirigió a Joe y agarrándole por las dos patillas le golpeó la cabeza contra la pared varias veces, en tanto que yo, sentado en un rincón, miraba muy asustado. —Tal vez ahora me harás el favor de decirme qué sucede —exclamó mi hermana jadeante—. Con esos ojos pareces un cerdo asombrado. Joe la miró atemorizado. Luego dio un mordisco al pan y volvió a mirarla. —Ya sabes, Pip —dijo Joe con solemnidad y con el bocado de pan en la mejilla, hablándome con voz confidencial como si estuviéramos solos—, ya sabes que tú y yo somos amigos y que no me gusta reprenderte, pero... Y movió su silla, miró el espacio que nos separaba y luego otra vez a mí. Pero este modo de tragar... —Se ha tragado el pan sin mascar —exclamó mi hermana. —Mira, Pip —dijo Joe, con los ojos fijos en mí, sin hacer caso de la señora Joe y sin tragar el pan que tenía en la mejilla—, cuando yo tenía tu edad, muchas veces tragaba sin mascar, y de hecho, como otros muchos niños suelen hacer. Pero jamás vi tragar un bocado tan grande como tú, Pip, hasta el punto de que me asombra que no te hayas ahogado. Mi hermana se arrojó hacia mí y me cogió por el cabello, limitándose a pronunciar estas espantosas palabras: «Ven, que vas a tomar el medicamento». En aquellos tiempos, algún asno médico había recetado el agua de alquitrán como excelente medicina, y la señora Joe tenía siempre una buena provisión en la alacena, pues creía que sus virtudes correspondían a su infame sabor. Muchas veces se me administraba una buena cantidad de este elixir como reconstituyente ideal, y en tales casos yo salía apestando como si fuese una valla de madera alquitranada. Aquella noche, la urgencia de mi caso me obligó a tragarme 1 litro de aquel brebaje que me echaron al cuello para mayor comodidad. Mientras la señora Joe me sostenía la cabeza bajo el brazo, del mismo modo como una bota queda sujeta en un sacabotas, Joe se afirmó también medio litro, y tuvo que tragárselo muy a su pesar, por haberse quedado muy triste y meditabundo ante el fuego a causa de la impresión sufrida. Y a juzgar por mí mismo, puedo asegurar que la impresión la tuvo luego, aunque no la hubiese tenido antes. La conciencia es una cosa espantosa cuando acusa a un hombre, pero cuando se trata de un muchacho, y además de la pesadumbre secreta de la culpa, hay otro peso secreto a lo largo de la pernera del pantalón. Es, según puedo atestiguar, un gran castigo. El conocimiento pecaminoso de que iba a robar a la señora Joe, desde luego jamás pensé en que iba a robar a Joe, porque nunca creía que le perteneciese nada de lo que había en la casa. Unido a la necesidad de sostener con una mano el pan con manteca mientras estaba sentado, o cuando me mandaban que fuera a uno o a otro lado de la cocina a ejecutar una pequeña orden, me quitaba la tranquilidad. Luego, cuando los vientos del marjal hicieron resplandecer el fuego, creí oír fuera de la casa la voz del hombre con el hierro en la pierna que me hiciera jurar el secreto, declarando que no podía ni quería morirse de hambre hasta la mañana, sino que deseaba comer enseguida. También pensaba a veces que aquel joven, a quien con tanta dificultad contuvo su compañero para que no se arrojara contra mí, tal vez cedería
a una impaciencia de su propia constitución, o se equivocaría de hora, creyéndose ya con derecho a mi corazón y a mi hígado aquella misma noche. En vez de esperar a la mañana siguiente, y si alguna vez el terror ha hecho erizar a alguien el cabello, esta persona debía de ser yo aquella noche. Pero tal vez nunca se erizó el cabello de nadie. Era la vigilia de Navidad, y yo, con una varilla de cobre, tenía que menear el pudín para el día siguiente, desde las 7 hasta las 8, según las indicaciones del reloj holandés. Probé de hacerlo con el impedimento que llevaba en mi pierna, cosa que me hizo pensar otra vez en el hombre que llevaba aquel hierro en la suya, y observé que el ejercicio tenía tendencia a llevar el pan con manteca hacia el tobillo sin que yo pudiera evitarlo. Felizmente, logré salir de la cocina y deposité aquella parte de mi conciencia en el desván, en donde tenía el dormitorio. «Escucha», dije en cuanto hube terminado de menear el pudín y mientras me calentaba un poco ante la chimenea antes de irme a la cama. «¿No has oído cañonazos, Joe?» «Ah», exclamó él, «otro penado que se habrá escapado». «¿Qué quieres decir, Joe?», pregunté. La señora Joe, que siempre se daba explicaciones a sí misma, murmuró con voz huraña: «Fugado, fugado», y administraba esta definición como si fuese agua de alquitrán. Mientras la señora Joe estaba sentada y con la cabeza inclinada sobre su costura, yo moví los labios disponiéndome a preguntar a Joe ¿qué es un penado? Joe puso su boca en la forma apropiada para devolver su elaborada respuesta, pero yo no pude comprender de ella más que una sola palabra: «Pip». «La noche pasada se escapó un penado», dijo Joe en voz alta, «según se supo por los cañonazos que se oyeron a la puesta del sol. Dispararon para avisar su fuga, y ahora parece que tiran para dar cuenta de que se ha fugado otro». «¿Y quién dispara?», pregunté. «Cállate», exclamó mi hermana, mirándome con el ceño fruncido. «¿Qué preguntón eres? No preguntes nada y así no te dirán mentiras». No se hacía mucho favor a sí misma, según me dije, al indicar que ella podría contestarme con alguna mentira en caso de que le hiciera una pregunta. Pero ella, a no ser que hubiese alguna visita, jamás se mostraba cortés. En aquel momento, Joe aumentó en gran manera mi curiosidad, esforzándose en abrir mucho la boca para ponerla en la forma debida a fin de pronunciar una palabra, que a mí me pareció que debía ser mal humor. Por consiguiente, señalé a la señora Joe y dispuse los labios de manera como si quisiera preguntar: «¿Ella?». Pero Joe no quiso oírlo, y de nuevo volvió a abrir mucho la boca para emitir silenciosamente una palabra que, pese a mis esfuerzos, no pude comprender. «Señora Joe», dije yo, como último recurso, «si no tienes inconveniente, me gustaría saber de dónde proceden esos disparos». «Dios te bendiga», exclamó mi hermana como si no quisiera significar eso, sino precisamente todo lo contrario. «De los pontones». «Oh», exclamé mirando a Joe, «¿de los pontones?». Joe tosió en tono de reproche, como si quisiera decir: «Ya te lo había explicado». «¿Y qué son los pontones?», pregunté. «Este muchacho es así», exclamó mi hermana, apuntándome con la aguja y el hilo y meneando la cabeza hacia mí. «Contéstale a una pregunta y él te hará 12 más. Los pontones son los barcos que sirven de prisión y que se hallan al otro lado de los marjales». «¿Y por qué encierran a la gente en estos barcos?», pregunté sin dar mayor importancia a mis palabras, aunque desesperado en el fondo. Eso era ya demasiado para la señora Joe, que se levantó inmediatamente. «Mira, muchacho», dijo, «no te he subido a mano para que molestes de esta manera a la gente. Si así fuese, merecería que me criticasen y no que me alabaran. Se encierra a la gente en los pontones porque asesinan, porque roban, porque falsifican o porque cometen alguna mala acción». Y todos ellos empezaron haciendo preguntas.
Ahora vete a la cama. Nunca me dejaban llevar una vela para acostarme, y cuando subía las escaleras a oscuras, con la cabeza vacilante porque el dedal de la señora Joe repiqueteó en ella para acompañar sus últimas palabras, estaba convencido de que acabaría en los pontones. Con seguridad seguía el camino apropiado para terminar en ellos. Empecé haciendo preguntas y ya me disponía a robar a la señora Joe. Desde aquel tiempo, que ya ahora es muy lejano, he pensado muchas veces que pocas personas se han dado cuenta de que la reserva de los muchachos que viven atemorizados. Poco importa que el terror no esté justificado, porque a pesar de todo, es terror. Yo estaba lleno del miedo hacia aquel joven desconocido que deseaba devorar mi corazón y mi hígado. Tenía pánico mortal de mi interlocutor, el que llevaba un hierro en la pierna. Lo tenía de mí mismo por verme obligado a cumplir una promesa que me arrancaron por terror, y no tenía esperanza de librarme de mi todopoderosa hermana, que me castigaba continuamente, aumentando mi miedo, el pensamiento de lo que podría haber hecho en caso necesario y a impulsos de mi secreto terror. Si aquella noche pude dormir, solo fue para imaginarme a mí mismo flotando río abajo en una marea viva de primavera y en dirección a los pontones. Un fantástico pirata me llamó, por medio de una bocina, cuando pasaba junto a la horca, diciéndome que mejor sería que tomase tierra para ser ahorcado enseguida, en vez de continuar mi camino. Temía dormir, aunque me sentía inclinado a ello, por saber que en cuanto apuntase la aurora, me vería obligado a saquear la despensa. No era posible hacerlo durante la noche, porque en aquellos tiempos no se encendía la luz como ahora gracias a la sencilla fricción de un fósforo. Para tener luz habría tenido que recurrir al pedernal y al acero, haciendo así un ruido semejante al del mismo pirata al agitar sus cadenas. Tan pronto como el negro aterciopelado que se veía a través de mi ventana se tiñó de gris, me apresuré a levantarme y a bajar la escalera. Todos los tablones de madera y todas las resquebrajaduras de cada madero parecían gritarme «¡Detente, ladrón!» y «¡Despiértese, señora Joe!». En la despensa, que estaba mucho mejor provista que de costumbre, por ser la víspera de Navidad, me alarmé mucho al ver que había una liebre colgada de las patas posteriores, y me pareció que guiñaba los ojos cuando estaba ligeramente vuelto de espaldas hacia ella. No tuve tiempo para ver lo que tomaba, ni de elegir ni de nada, porque no podía entretenerme. Robé un poco de pan, algunas cortezas de queso, cierta cantidad de carne picada, que guardé en mi pañuelo junto con el pan y manteca de la noche anterior, y un poco de aguardiente de una botella de piedra que eché en un frasco, usado secretamente para hacer en mi cuarto agua de regaliz. Luego acabé de llenar de agua la botella de piedra. También tomé un hueso con un poco de carne y un hermoso pastel de cerdo. Me disponía a marcharme sin este último, pero sentí la tentación de encaramarme en un instante para ver qué cosa estaba guardada con tanto cuidado en un plato de barro que había en un rincón. Observando que era el pastel, me lo llevé, persuadido de que no estaba dispuesto para el día siguiente y de que no lo echarían de menos enseguida. En la cocina había una puerta que comunicaba con la fragua. Quité la tranca y abrí el cerrojo de atrás, y así pude tomar una lima de entre las herramientas de Joe. Luego cerré otra vez la puerta como estaba, abrí la que me dio paso la noche anterior al llegar a casa, y después de cerrarla de nuevo, eché a correr hacia los marjales cubiertos de niebla. Bueno, amigos, este fue el capítulo 2 de Grandes Esperanzas. Hasta la próxima.